This is my song, and no one can take it away. It's been so long, but now you're here to stay. And I wonder if you know what it means to find your dreams come true. Hoy me he equivocado de tren. Tampoco es tan anormal, la verdad. Estos días estoy editando mucho, pero hoy en el tren me he dado cuenta de la sensación de grabar. Y hoy decido grabar y subir este vídeo porque entre uno y otro hay trabas. El móvil en el que hay más vídeos del viaje de Suecia es en el del Max. Y tal cual llegamos a España, se le rompió la pantalla y estaba toda negra y no respondía a lo táctil. En plan, sonaban las alarmas, sonaba todo, pero no respondía ni al táctil y estaba completamente negra. Hasta que la tuve que llevar a una de estas tiendas tecnológicas y por un módico precio sacamos todas las fotos y todos los vídeos después de no sé cuántos meses de mirar a ver cómo nos lo podíamos hacer para que nos saliese lo más barato posible, la verdad. Ahora tengo toda esa información en un pendrive y me da miedo llevármela para aquí, para allá, para allá, para aquí. Por lo tanto, solo edito en mi casa. Entonces, eso me dificulta las cosas porque soy un poco nómada, como ya habréis visto. Cada fondo es distinto, la verdad. Fondo de mío, mi fondo de donde estoy, mío. Y utilizamos 2 tarjetas SD. La segunda que utilizamos, porque la primera se nos llenó, está cogiendo polvo ahora mismo. Está aquí mismo, está dentro de este disco duro cogiendo polvo. La primera la prestamos porque borramos vídeos que ya no los usábamos y la prestamos a un amigo y pues no nos la ha devuelto aún. ¿Y qué pasa con esto? Pues que no me gustan los vídeos que estoy sacando. No me gustan. Falta información, falta contenido que grabamos. Para el siguiente episodio apenas tengo 4 fotos y 2 vídeos, literalmente. Hasta que no consigamos la primera tarjeta SD no puedo continuar grabando vídeos. ¿Y cuál es el problema? Me dirás, bueno, pues no grabes los vídeos, no pasa nada, ya cuando te llegue la tarjeta SD ya se podrá hacer. Yo me siento culpable si no saco solo los vídeos de Suecia. En plan, si saco otros vídeos y no los de Suecia, me siento culpable. Entonces, este vídeo, la razón final, aparte de enseñaros como mi trayecto de cómo me pierdo constantemente, la finalidad de este vídeo, perdón, me he liado, es que veáis que estoy en proceso de editar todos los vídeos y que pronto se van a poder editar cuando consigamos la primera tarjeta SD. Pero que por ahora prefiero no editarlos, aunque tenga unas ganas bárbaras y aunque quiero editar con todo mi corazón. ¿Qué más? Entonces, ¿por qué lo del tren? Porque no es muy anormal eso de que me pierda entre trenes, es como lo más normal del mundo que coja otro tren. Yo quería ir hacia Massanet-Massanas y he acabado cogiendo un tren hacia Terrassa y me he dado cuenta en Sabadell Central y finalmente he llegado 2 horas más tarde al lugar donde yo quería llegar. Pero pues me perdí. La cosa es que me ha ido muy bien porque he podido grabar todo esto y la verdad es que me lo he pasado pipa. Después de esto, pues seguramente grabaré más vídeos que tengo pensados, pero por ahora pues esto. Y nada, que vaya bien. Adeu, chis.